Buenos días, hermanos y hermanas. Dios bendiga sus vidas en este día, domingo 4 de julio. Ya estamos en el 7º mes del año. Sigue avanzando el año de una manera extraordinaria. Y damos gracias al Señor porque estamos reunidos en este nuevo estudio de la Escuela Bíblica Dominical. Damos gracias al Señor porque a través de este medio podemos estudiar la palabra del Señor. Y si bien es cierto, hermanos, hemos tenido que estar aprendiendo esta nueva metodología de trabajo, este nuevo sistema, y de verdad que ha sido muy bueno para nosotros no tener que parar lo que es la enseñanza en medio de la iglesia. Creo que el Señor se ha manifestado de una manera extraordinaria en cuanto, ¿no es cierto?, a que podemos seguir estudiando la palabra del Señor. Y de verdad, hermano, que todos los hermanos que se añaden este día domingo, los domingos anteriores, han sido bendecidos a través de la palabra. Hemos sido bendecidos a través de la palabra. Y de verdad, hermano, estamos estudiando este libro de Números y hemos podido ver, ¿no es cierto?, parte de la historia del pueblo de Israel. Y hemos visto durante las lecciones anteriores, ya vamos a la lección 10, segunda parte, donde realmente el pueblo de Israel, por eso que hay un versículo en la palabra del Señor que dice, mi pueblo erró por falta de entendimiento. Y de verdad que nunca quiso entender y no entendía los propósitos del Señor cuando estuvieron en el desierto, a pesar de todas las señales que le hizo el Señor, a pesar de todo, pero ellos eran desobedientes. Yo, hermano, hoy día vamos a leer la segunda parte de la lección 10, que es la desambulación por el desierto, ¿ya? Y aquí vamos a estar estudiando dos puntos, ¿no es cierto? Vamos a ver el primer punto, narra la biografía de Coré, y el segundo punto que vamos a estar leyendo, que vamos a estar viendo, que vamos a estar estudiando, que vamos a estar analizando, es la vara de Aarón. Les recuerdo, así como en otras oportunidades lo hemos hecho, que para efectos de este estudio, personalmente uso 4 elementos que son fundamentales para poder la comprensión de todo esto. 1, uso el comentario bíblico, hermanos, del Antiguo Testamento, de la versión mundo hispano. Esa es una de las partes que uso en exponer esta palabra. La 2 es que uso la Biblia, Dios para todos, palabra de Dios para todos, que es una versión moderna, y la palabra de Dios va a estar en negrita. Todo lo que esté en negrita, sí, la palabra de Dios, de la versión moderna, esta versión moderna, palabra de Dios para todos, al final dice versión palabra de Dios para todos. 3, también vienen los textos con respecto a la Biblia Reina Valera, versión 1960, que es la que generalmente todos usamos. Y número 4 son los apuntes propiamente tal de la clase, de esta clase que estamos viendo en la Escuela Bíblica Dominical. Antes de empezar la lección misma, le invito a que tengamos un tiempo de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día por tu gran amor, tu gran misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, porque permites que nos reunamos, Señor. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Glorifícate a través de este estudio. Bendice en gran manera cada vida, cada hermano, cada hermana que se conectará, aquellos que visualizarán posteriormente esta lección. Bendice sus vidas, habla por medio de ella. Padre de la gloria, tú tienes para cada uno una porción de esta tu palabra.
Gracias, Señor. Úsame como un cauce, como un canal de bendición para cada uno de mis hermanos. Glorifícate ampliamente, Señor. Nada hacemos por contienda ni por disensión, Señor. Todo lo hacemos para darte la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Amén y amén. Entonces, podemos comenzar con una introducción donde vamos a hacer un análisis general de lo que vamos a estar viendo hoy día, pero después lo vamos a estar viendo pausadamente a través de la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos habla, la palabra de Dios. Entonces, después de su desobediencia y su intento frustrado de entrar en la tierra prometida, los israelitas fueron condenados a deambular por el desierto durante 40 años. Mire, las consecuencias, hermanos, de esta desobediencia. Andar por ahí dando vuelta y vuelta en el desierto. Su terquedad fue tal que aún en medio de su castigo continuaron rebelándose. Mire, no entendieron la verdad y se rebelaban, eran rebeldes. Pero la rebeldía era contra Dios. Todo caía contra Dios. Por lo tanto, Él continuó corrigiéndoles. Lamentablemente, el corazón del pueblo permaneció duro y rebelde. El corazón endurecido hacia Dios puede causarnos calamidades similares. Y esto, hermanos, hasta el día de hoy también acontece. Hoy día también vemos mucha gente, ¿no es cierto?, que con toda esta situación, con todo esto que estamos viviendo, con toda esta pandemia, con todo lo que hemos pasado, ha endurecido sus corazones para con Dios. Y eso trae mayor calamidades para las vidas personales, individuales, familiares. Todo lo contrario, hoy día tenemos que estar más cercanos a Dios que nunca. Dios nos ayude a permanecer fiel a Dios, hermanos amados, a través de su palabra, a través de la oración, a través de los estudios, a través de congregarse, a través de estos medios. El número 16 cuenta acerca de dos grupos que se rebelaron contra Dios y sus líderes elegidos. Coré y su grupo de levitas se opusieron a que Aarón y su familia fueran sacerdotes. Datán y Abiram querían reemplazar a Moisés y ser los líderes de Israel. Estos dos hombres eran de la tribu de Rubén, el hijo mayor de Jacob. Ellos pensaban que esto los calificaba para ser líderes. Dios envió su juicio contra ambos grupos de rebeldes. Les mostró a todos que Moisés y Aarón eran sus líderes elegidos. Claro, pues hermano, tenemos nosotros, ¿no es cierto?, cómo el Señor habló a Moisés antes de sacar el pueblo de Egipto, y ahí los eligió Dios para que fueran al frente del pueblo de Israel, los sacaran de Egipto, de las manos de Faraón, y empezaron a caminar por el desierto. La tierra se abrió y se tragó a Datán, a Abiram, sus familias, y Coré con todos sus seguidores. De hecho, más de 14.000 personas murieron en la rebelión. Dios confirmó a Aarón como sumo sacerdote por medio de una señal milagrosa. La vara de Aarón cobró vida, floreció y produjo almendras. Número 17. Esta vara luego fue colocada en el arca del pacto para que la gente recordara que Dios había elegido a Aarón y a su familia. Este es el resumen, hermanos, de toda la lección que estaremos viendo hoy día. Pero ahora vamos a ir al detalle. Vamos a ir a ver lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver la biografía de Coré, que aparece en Números 16, del 1 al 40. Y esto que vamos a leer es la versión Palabra de Dios para Todos. Coré, hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, junto con unos descendientes de Rubén llamados Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijos de Pelet, se rebelaron contra Moisés. Contaban con el respaldo de 250 israelitas.
Todos ellos eran gente respetable, jefe que la comunidad israelita había elegido. Se reunieron en contra de Moisés y Aarón y le dijeron: ustedes han ido muy lejos. Toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado y el Señor está con ellos. ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo del Señor? Cuando Moisés los escuchó, se tiró al suelo y rostro en tierra, y luego le dijo a Coré y a sus seguidores: mañana al amanecer el Señor hará saber quién le pertenece y quién es sagrado. Él declarará quién puede acercarse a él y a quién le permitirá estar junto a él. Coré, esto es lo que harán tú y tus seguidores. Traigan sus incensarios y pónganle fuego e incienso ante el Señor mañana. Entonces el hombre consagrado será el que el Señor elija. Son ustedes los que han ido muy lejos, hijos de Leví. Luego Moisés le dijo a Coré: ahora escuchen, hijos de Leví. ¿No fue suficiente para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado de la comunidad de Israel y les haya permitido acercársele para que trabajen en la carpa sagrada del Señor y estén ante la comunidad para servirle? Dios mismo los ha colocado a su lado, a ustedes y a todos los levitas. Y aún así, también ambicionan el sacerdocio. Lo que sucede en realidad que tú, Coré, y tus seguidores se están rebelando contra el Señor, porque ¿quién es Aarón para que se quejen en contra de él? Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: no vamos a ir a verte. ¿No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que rebosa de miel, de leche y miel, para hacernos morir en el desierto? Ahora también quieres ser nuestro gobernante. Además, tú no nos has llevado a ninguna tierra que rebosa de leche y miel, ni nos has dado campos ni viñedos. ¿Quieres engañar a gente como nosotros? No, no vamos a ir a verte. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: no aceptes tu ofrenda. No aceptes su ofrenda. No les he quitado a ellos ni un asno, ni les he hecho nada malo. Luego Moisés le dijo a Coré: tú y todos tus seguidores deben presentarse mañana ante el Señor. Aarón también se presentará. Cada uno de ustedes traiga su incensario y ponga incienso en él. También tú y Aarón deben traer sus incensarios y colocarlo ante el Señor, junto con los otros 250 incensarios. Entonces cada uno de ellos tomó su incensario, le puso brasa e incienso y se colocó a la entrada de la carpa del encuentro junto a Moisés y Aarón. Coré reunió a toda la comunidad en contra de ellos a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la comunidad y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: apártense de esa comunidad porque la voy a destruir en un instante. Ellos se postraron rostro en tierra y dijeron: oh Dios, tú que eres Dios de los espíritus de toda humanidad, un solo hombre ha pecado y te vas a enojar con toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a toda la comunidad: aléjense de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó seguido por los ancianos líderes de Israel y fue donde estaban Datán y Abiram. Moisés le dijo a la comunidad: aléjense de las carpas de estos perversos y no toquen nada que sea de ellos. No vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. La gente se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram, quienes salieron al frente de sus carpas con sus esposas, niños y bebés. Moisés dijo: con esto les voy a probar a ustedes que todo lo que hago es por orden del Señor y no por mi propia cuenta. Si esta gente muere como normalmente muere todo el mundo, de muerte natural, es que el Señor no me ha mandado.
Pero si el Señor hace algo fuera de lo normal y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen, si son enterrados vivos, entonces es que estos hombres han ofendido al Señor. Apenas Moisés terminó de decir esto, la tierra se abrió debajo de esa gente y se tragó a todos los que habían unido a Coré, junto con sus familias y sus posesiones. Todos ellos cayeron al fondo de la tierra vivos y con sus posesiones, y luego la tierra volvió a cerrarse. De esta forma fueron eliminados de la comunidad. Todos los israelitas que estaban cerca de ellos corrieron diciendo: no vaya a ser que la tierra nos traiga a nosotros también. Enseguida el Señor envió fuego y destruyó a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que debe remover los incensarios de los restos del incendio, que arroje lejos las brasas que aún haya en ellos, porque estos quedaron consagrados. Retira los inciensos de los que murieron por haber pecado y conviértelos en láminas para cubrir el altar, porque ellos los trajeron delante del Señor, y esto hizo que los incensarios quedaran consagrados. Las láminas servirán de advertencia a los israelitas. Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de cobre que habían ofrecido a los que murieron por el fuego y los convirtió en láminas para recubrir el altar, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Esto se hizo para advertirle a los israelitas que nadie que no fuera de la familia de Aarón podía acercarse al altar para quemar incienso ante el Señor, pues de lo contrario le podía pasar lo mismo que le sucedió a Coré y a sus seguidores. Versión Palabra de Dios para todos. Amén. Esta es la historia de Coré, la biografía de Coré con respecto a su rebelión delante del Señor. Él creía que realmente estaba en contra de Moisés, pero a Moisés lo había puesto el Señor. Entonces, cuando se rebeló contra el Señor, contra Dios. Y eso no lo pudo él determinar. Vamos Vamos a ir viendo cada uno de estos que hemos leído en detalle. Algunas de las figuras importantes de la historia pudieron haber permanecido anónimas si no hubiera tratado de abarcar más de lo que podían sostener. Pero al negarse a estar contentos con lo que tenían y por tratar de obtener más de lo que merecían, por lo general terminaban sin nada. Coré, uno de los líderes israelitas, era este tipo de persona. Coré era un levita que servía como asistente especial en las funciones diarias del tabernáculo. Muy poco después de la rebelión contra Dios, entre números 13 y 14, Coré instigó su propia mini rebelión, reclutó un comité de quejas y confrontó a Moisés y a Aarón. La lista de peticiones quedaba reducido a 3 puntos. 1. No eres mejor que otro. 2. Todos en Israel han sido escogidos por Dios. Y 3. No necesitamos obedecerte. Estos eran los 3 puntos de petición que tenía Coré en contra de Moisés. Es sorprendente ver cómo Coré distorsionó los 2 primeros puntos a ambos verdades para llegar a conclusiones erróneas. Moisés podía haber estado de acuerdo en que no era mejor que otro. También podía haber aceptado que todos los israelitas habían sido escogidos por Dios. Pero la aplicación que Coré hizo de estas verdades estuvo mal. No todos los israelitas habían sido escogidos para dirigir. La queja oculta de Coré era esta: yo tengo el mismo derecho que tiene Moisés para ser líder. Su error no solo le costó su puesto, un puesto de servicio que él disfrutaba, sino además su vida.
La historia de Coré nos hace varias advertencias. Número 1, no permita que el deseo por lo que los demás han hecho lo haga sentirse inconforme con lo que usted tiene. ¿Qué quiere decir, hermano, con esto? Que el Señor nos coloca a cada uno en su lugar. Dios ha determinado, cuando nos da una responsabilidad, un cargo en medio de la obra, es el Señor que lo ha hecho. Y no es por méritos personales, es porque Dios ha determinado así. 2, no trate de elevar su propia autoestima atacando a alguien más. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, participamos de las murmuraciones, cuando usted escucha una murmuración y se hace partícipa, está también murmurando y está elevando su autoestima, atacando a otros. 3, no utilice parte de la palabra de Dios para apoyar lo que quiere. En lugar de eso, permita que las escrituras, como un todo, mordeen sus deseos. La palabra de Dios es enfática, no cambia, es absoluta, es real, es verdadera. Ella siempre va a tener la razón. Nunca podemos usar la palabra de Dios a nuestro propio antojo, sino que la palabra de Dios se debe usar conforme al propósito por la cual Dios la ha dado. 4, no espere encontrar satisfacción en el poder ni en la posición. Quizás Dios quiere trabajar a través de usted en la posición en la cual se encuentra ahora. Correcto, hermano, nosotros tenemos que aceptar donde el Señor los coloca. De tal manera, hermanos, porque Dios a través del trabajo que nos está dando en la hora, cual sea, si lo hacemos, lo debemos hacer como para el Señor. Aleluya. Y Él se glorifica en aquello. Fortalezas y logros. Con respecto a Coré, ¿cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus logros? Era un líder popular, figura influyente durante el éxodo. Tenía unas características. Fue nombrado junto con los jefes de los clanes de Israel. Esto aparece en Éxodo 6. Uno de los primeros levitas que fueron designados para servicio especial en el tabernáculo. Recordemos, él era un levita que estaba designado para servicios especiales en el tabernáculo. Pero él ambicionó más. Quería ser sacerdote. Pero Dios no le había dicho que él iba a ser sacerdote. ¿Cuáles son sus debilidades y errores? No pudo reconocer la importante posición en la que Dios lo había colocado. Mire qué interesante esto, hermano. Todo lo que hacemos en la obra del Señor y todo lo que hacemos para el Señor, si lo hacemos conforme a su voluntad y lo hacemos, hermano, pensando que lo hemos hecho para el Señor, hermano, tiene un reconocimiento y es importante para la obra del Señor. Se olvidó de que su lucha era contra alguien mucho mayor que Moisés. Claro, él pensaba que él tenía que pelear contra Moisés porque Moisés era el líder, Moisés era el que estaba al frente del pueblo de Israel. Pero no. Moisés solamente Dios lo puso allí para que él hiciera la voluntad de Dios. Pero el que estaba al frente, el jefe máximo, era nuestro Dios. Y él no reconoció aquello. Permitió que la codicia cegara su sentido común. La codicia, el deseo ardiente de querer algo más que lo que Dios le había dado, cegó su sentido común. Lecciones de su vida. En ocasiones existe una línea muy delgada entre las metas y la codicia. Tenemos que tener cuidado con esa línea delgada, hermano. No por querer trazar unas metas en lo que es la obra del Señor, nuestras propias metas, caigamos en la codicia.
Si no estamos contentos con lo que tenemos, podemos llegar a perderlo sin obtener nada mejor. Debemos contentarnos con todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos ha dado. Si no, podemos llegar a perder todo, así como Coré. Ocupación. Ya lo dijimos, era un levita, asistente en el tabernáculo. Esas eran las características, las biografías de Coré. ¿Por qué fue eliminado? Porque se rebeló contra Dios. Y todos los que lo siguieron cayeron exactamente en lo mismo. El otro punto que vamos a estar viendo, estar analizando en este día es la vara de Aarón. Cuando brota la vara de Aarón. Número 17, del 1 al 13. Vamos a leerlo y después lo vamos a analizar. Vamos a desmenuzarlo también esto. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que cada jefe de tribu traiga un bastón. O sea que en total se traerán 12 bastones. Escribe el nombre de cada jefe en su bastón. En el bastón de la tribu de Leví escribe el nombre de Aarón, porque debe haber un bastón por cada jefe de tribu. Colócalos en la carpa del encuentro al frente del cofre del pacto, donde yo me reúno con ustedes. El bastón de mi elegido retoñará, y así haré que los israelitas dejen de hablar mal de ustedes delante de mí. Entonces Moisés les dijo esto a los israelitas, y a todos sus jefes le trajeron los 12 bastones, uno por cada jefe de tribu. El bastón de Aarón era uno de esos bastones. Moisés puso los bastones ante el Señor en la carpa del pacto. Al día siguiente, Moisés entró a la carpa del pacto y vio que el bastón de Aarón había retoñado. Le habían salido retoños, flores y también almendras. ¡Qué milagro, hermanos! Entonces Moisés sacó todos los bastones de la presencia del Señor y se los mostró a todos los israelitas. Cada uno de los jefes identificó su bastón y se lo llevó. Luego el Señor le dijo a Moisés: pon de nuevo el bastón de Aarón enfrente del cofre del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes, y así dejen de hablar mal ante mí y no mueran. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, pero los israelitas le dijeron a Moisés: todos moriremos, estamos perdidos. Todo el que se acerca a la carpa sagrada del Señor muere. ¿En qué vamos a morir todos? Esta es la versión palabra de Dios para todos. Ahora vamos a entrar en la explicación de todo esto que aconteció. Después de haber presenciado milagros espectaculares, de ver a los egipcios ser castigados con plaga y de experimentar la presencia real de Dios, los israelitas siguieron quejándose y rebelándose. Nos preguntamos, ¿cómo podían estar tan ciegos e ignorantes? Y sin embargo, a menudo repetimos sus mismos patrones. Tenemos siglos de evidencia. La Biblia, en muchas traducciones, y los resultados convincentes de los estudios arqueológicos e históricos, pero las personas continúan desobedeciendo a Dios y haciendo las cosas como quieren o prefieren, al igual que los israelitas. Prestamos más atención a nuestras condiciones físicas que a nuestra condición espiritual. La cosa no ha cambiado, hermano. No ha cambiado mucho, a pesar de toda esta evidencia, a pesar de todo lo que el Señor nos muestra a través de la palabra. Los pueblos siguen rebelándose contra Dios y no quieren entender que el único camino que existe para poder, hay gobernantes que hacen esfuerzos para tener la paz y todas las condiciones humanas que quieren hacer cambiar los gobiernos, pero están sin Dios. Entonces de nada les vale. Solamente podemos escapar de este patrón al prestar atención a todas las señales de la presencia de Dios que nos han sido dadas. ¿Le ha guiado y protegido Dios? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí
escuchando esta lección, podemos decir que Dios no nos ha guiado y nos ha protegido. Dios es nuestro protector, nuestro guía, nuestro ayudador. Él nos guía por la senda de justicia y de verdad que es su palabra. ¿Ha contestado sus oraciones? Creo que todos hemos tenido oraciones contestadas de parte de Dios. ¿Conoce personas que han experimentado una bendición especial y sanidad? Muchas personas han contado sus testimonios, y en especial en este tiempo, donde la mano de Dios, la bendición de Dios, la bendición especial y la sanidad ha estado con nosotros en todo tiempo. ¿Conoce la historia de la Biblia acerca de cómo Dios guió a su pueblo? Estamos estudiando eso. Ese es el objetivo de la Escuela Bíblica Dominical. Dan a conocer la historia de la Biblia acerca de cómo el pueblo de Dios fue guiado por él a través del desierto, a través de todo este caminar. Presta atención y medite en lo que Dios ha hecho, y la rebelión será inconcebible. Inconcebible, perdón. El florecimiento de la vara de Aarón. Número 17.1.3. Esta historia completa el ciclo de 3 relatos que afirman el papel único de Aarón. La vamos a leer ahora en la versión Reina Valera, pero vamos a ir viendo los 3 aspectos del ciclo de este relato. El primer aspecto, la prueba, número 17 del 1 al 7. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, porque yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y cesa delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Para demostrar al pueblo rebelde la autoridad especial de Aarón y evitar más rebeliones, Dios manda que pongan una vara cada tribu en el tabernáculo. La misma palabra hebrea puede significar o tribu o vara. Entonces las varas sirven como símbolos de las tribus. La vara de Leví lleva el nombre de Aarón. Número 2. Entonces vimos primero la prueba. Esta era la prueba. Colocar las varas allí. Vamos al número 2. ¿Cuáles fueron los resultados? Números 17, 8 al 11. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara a Aarón delante del testimonio, para que se guarde como señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no muera. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Al día siguiente solo la vara de Aarón ha florecido, y hasta ha producido almendra. Como la vara representa la tribu de Leví, esto afirma que Dios ha elegido a los levitas para servir en relación con el tabernáculo. Pero como la vara llevaba el nombre de Aarón, la señal sirve también como una reafirmación para el pueblo rebelde de la autoridad especial de Aarón.
Por eso Dios manda que la vara de Aarón sea guardada en el tabernáculo. Qué tremendo, hermano. Si era una vara seca, no tenía por dónde. Ni siquiera estaba enterrada, estaba ahí. Y cómo Dios, esa vara reverdeció. Y no solamente reverdeció, sino que también sacó fruto de almendra. Aleluya. Veamos, vamos a ver después, más adelante, qué es lo que significa todo esto. ¿Qué relación tiene con nuestro Señor Jesucristo? 3. El impacto sobre el pueblo. Número 17, del 12 al 13. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? El pueblo al final entiende que, aunque todos son llamados a formar parte del pueblo santo de Dios, no todos tienen el derecho de acercarse a la morada santa de Dios. Esta realidad les causa pánico. Temen que todos vayan a morir. A fin, se dan cuenta de que necesitan a alguien o algunos para ser mediadores entre ellos y un Dios santo. Esta es precisamente la función de los levitas y los sacerdotes. Amén. Entonces hemos visto realmente el propósito de la vara de Aarón que brotó. Vamos a estar viendo ahora las conclusiones. ¿Qué es lo que podemos concluir de estas lecciones, hermanos? La mayoría de las naciones y familias se han visto afectadas por revoluciones y rebeliones. Israel las ha tenido a lo largo de su historia. El capítulo 16 cuenta la rebelión contra Moisés y Aarón, encabezada por Coré. Dios le dio una señal al brotar la vara de Aarón para restaurar el orden en su pueblo. Hay lecciones en esa historia que el creyente puede aprender. La Biblia explica una manera de acercarnos a Moisés. Sabemos que el camino a Dios es un camino rociado de sangre, ordenado por él. En el Antiguo Testamento, Dios proveyó el sacerdocio por medio de Aarón. Fue escogido, ungido y vestido con vestiduras de gloria. El mediador aceptaba la ofrenda de sangre para sí mismo y para Israel. Cumplido el tiempo, los sacrificios del Antiguo Testamento llegaron a su fin. En el Nuevo Testamento, Dios proveyó a su Hijo como el eterno sumo sacerdote y nuestro mediador. En Hebreos 7, 22, 24, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido que por la muerte no podía continuar más. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. En Hebreos 8, 1, 4, la palabra del Señor dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote, porque todo sumo sacerdote, el punto que tenemos diciendo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y en 1 Timoteo 2:5 dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Hermano, ese es nuestro mediador. No existe otro. A pesar que se han levantado muchos que quieren decir que hay otros mediadores, otras mediadoras, otras personas que pueden interceder delante de Dios por nosotros. No, la palabra me indica que existe un solo mediador, Jesucristo hombre. El sacerdocio de Jesús trasciende el de Aarón. Jesús era de la tribu de Judá y ejercía las funciones de sumo sacerdote en Israel, porque los sacerdotes terrenales eran descendientes de Leví. El sumo sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec, el sacerdote rey de Jerusalén. En Hebreos 5, 6, 10, 5, 6 y 10 expresa la siguiente la palabra. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7, 1 al 3 y 15, la palabra dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote. De Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. 3 veces declaran estos versículos que Jesús fue declarado ser según el orden de Melquisedec. Ahora, todos podemos acercarnos a Dios por la mediación de Jesús. Claro, nosotros ahora tenemos, a través de Jesús, podemos llegar a Dios. Ese es nuestro mediador. Jesucristo es nuestro mediador. La posición de Aarón y la de Jesús como sumo sacerdote ha sido irrefutablemente confirmada. El capítulo 17 cuenta el relato de la vara que floreció. Debemos familiarizarnos con esta historia y repetirla. Aquella vara seca no solo floreció, sino que también dio almendras. El milagro de Dios. El Nuevo Testamento cuenta la historia de la resurrección representada por la vara. Jesús es la raíz de tierra seca. Qué interesante esto, hermano. Mire, el Nuevo Testamento cuenta la historia de la resurrección representada por la vara. La vara de Aarón reverdeció, volvió a vivir. Y Jesucristo, después que muere en la cruz del Calvario y al tercer día, ¿qué es lo que hace? Renace nuevamente. Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Él vive para siempre. Amén. Cristo vive para siempre. En Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aleluya. Y en Mateo 28 nos narra todo lo que es conforme a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los dieron mucho dinero. Y estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaron, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que los he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué gran promesa esta, hermano. ¿Qué dice el Señor? Que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así es, pues, hermano. El Señor está con nosotros. El Señor ha estado con nosotros hasta el fin de los tiempos. El ministerio de Aarón, como el de Jesús, como su sumo sacerdote, fue fructífero. La vara de Aarón floreció. Y nuestro Señor Jesucristo vivió. Él está vivo. Aleluya. Y podemos decir gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Qué hermosa lección, hermano. Qué grande, qué maravilloso. Qué lindo, hermano, es poder tener la seguridad de que nuestro Padre Celestial no nos ha abandonado, está con nosotros. El Señor Jesucristo está en medio nuestro. Es nuestro mediador, es aquel que, ¿no es cierto?, aleluya, intercede por nosotros. Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por esta lección. Damos gracias al Señor, hermanos, porque realmente muchas cosas nos hablan. Tenemos que tener cuidado con la rebeldía. No seamos rebeldes, porque el Señor desecha a aquellos que se rebelan en contra de Él. No podemos, hermanos, ni tampoco aceptar la murmuración. No nos hagamos partícipes de las murmuraciones, hermanos amados. Sencillamente no debemos poner oído a aquello. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta lección. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que tú has impartido en este día para nuestras vidas. Te ruego una bendición muy especial por cada hogar representado, por cada familia, por cada hermano, hermana que ha podido, Señor, oh Dios, conectarse y escuchar esta palabra. Bendice en gran manera sus vidas, glorifícate ampliamente en sus corazones. Padre de la gloria, derrama bendición en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Para ti es toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén y amén. Hermanos, aleluya, la gloria y la honra es para el Señor. Les recuerdo que esta lección va a quedar allí. Hermanos, si usted quiere
quiere imprimirla, lo va a poder hacer. Hermanos amados, también está grabada todas las lecciones en YouTube. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias, Señor. Que tenga un buen día domingo junto a su familia. Gracias, Señor. Amén y amén.